¿Qué tal, amigos varones de Poza Rica, Veracruz? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Daniel Nájar y en verdad es un privilegio para mí compartir esta breve meditación con ustedes. Muchas gracias al pastor Salvador Landeros, a quien le mando un abrazo bien grande. Gracias, amigo, por esta invitación. Y bueno, quiero compartir con ustedes una porción de la escritura. Vamos directo a ella. A mí me encanta la palabra. Espero que a ti también. Y es una historia que en realidad está contada dentro de otra historia, está en el libro de Génesis. Y quiero hablarte de un hombre llamado Lot y compararlo con otro hombre llamado Abraham. Dos hombres que caminaron juntos una temporada de su vida, pero que después se separaron. Y quiero que veamos las enormes diferencias entre ambos, porque tú tienes que escoger por cuál de dos rutas vas a caminar. ¿Te parece bien? Quisiera decirte que tendremos un pasaje aquí para que lo leamos, pero la realidad es que la historia de Lot y la historia de Abraham se cuenta en varios pasajes, desde Génesis capítulo 11 hasta algunos detalles en Génesis capítulo 19 e incluso otros en Lucas y otros en Segunda de Pedro. A mí realmente el versículo que me impactó cuando lo pensé fue Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 7, porque dice la Biblia: y libró Dios al justo Lot, abrumado por la nefanda o nefasta conducta de los malvados. Así dice: y libró Dios al justo Lot. Y sabes, esta palabra llamada, o sea, como le llama Dios, justo Lot, es lo que realmente me impactó. Porque cuando yo leo la vida de Lot, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, déjame darte algunas ideas. Decenas de miles de personas fueron condenadas por las consecuencias de la vida de Lot. Dos grandes ciudades y toda una comarca fueron destruidas por las consecuencias de la vida de Lot. Su esposa murió, sus hijas cometieron incesto, sus yernos murieron. Yo veo la historia de Lot y es una vida trágica, es una vida terrible. Yo no entiendo entonces cómo Dios le llama el justo Lot. No estoy queriendo decir que toda esta tragedia de Sodoma y Gomorra pasó por su culpa, porque obviamente fue consecuencia directa del pecado de los que allí vivían. Pero la historia de Lot nos da un marco que nos muestra cuál es la responsabilidad del cristiano frente a la sociedad y cómo somos corresponsables en un sentido de lo que está pasando cuando la luz deja de alumbrar, cuando la sal deja de dar sabor, cuando la levadura deja de fermentar la masa. Cómo los hombres de Dios tenemos una responsabilidad poderosísima. Así es que me llama la atención que con tantas consecuencias de que Lot no hiciera su parte, Dios le llame el justo Lot. Así es que me gustaría hablar de este mensaje con la palabra, con esta frase: ¿cómo ser bueno y echar todo a perder? ¿Cómo ser bueno y echar todo a perder? ¿Te parece bien? Así es que quiero hablarte de cómo puedes ser un hombre bueno y aún así echar todo a perder en tu vida. Para esto déjame darte una premisa que probablemente te va a parecer extraña, varón, pero que es muy poderosa en la Biblia y en la historia de la humanidad. Y es que el cristianismo, el verdadero cristianismo del reino de Dios, no consiste en desarrollar un estándar moral. Consiste en desarrollar una relación de amistad personal con Dios que te permita entender el corazón de ese Padre hermoso que es Dios y seguirlo. Así es que déjame ponerlo en otros términos. Uno puede caminar toda su vida con Dios y no acercarse lo suficiente para entender su corazón. Y ese en realidad es el problema de la religión. La religión o las religiones, querido, están basadas en el hecho de crear buenas reglas buenas para un mundo mejor, ¿ok? Así es que la religión te va a decir que seas un hombre justo. No hay religiones, o por lo menos las principales y las más conocidas y las que ha seguido la humanidad, no te van a decir que seas un hombre malo como tal. Van a tratar de acercarse a ciertos estándares buenos. Te van a decir que te portes bien, que cuides la naturaleza, o sea, te van a poner un estándar moral para mejorar. En otras palabras, déjame preguntártelo así:
¿Conoces hombres buenos que no sean cristianos? Y otra pregunta, ¿conoces hombres cristianos que no son tan buenos? Bueno, ahí está la clave. Yo conozco hombres buenos que en verdad no son cristianos, no conocen a Dios, no van a la iglesia, no, pero tienen un estándar moral alto. Yo diría que son un ejemplo en algunas cosas. Cuidan a sus familias, atienden a sus esposas, ellos hacen lo que tienen que hacer como varones, se portan bien, son buenos empleados, son hombres buenos, le hacen bien al mundo, pero no caminan con Dios. Ahora, soy franco, conozco algunos hombres cristianos que deberían de quitarse el nombre de cristiano porque son un verdadero desastre y están cometiendo burradas y están siendo inmorales y demás y ponen mal el testimonio y dicen que caminan con Dios y van cada semana a una iglesia. ¿Estás entendiendo lo que digo? Es fundamental entender la diferencia entre el humanismo y el cristianismo, entre una religión X y el cristianismo, ese que nos enseña a caminar con Dios. Yo creo que Lot pertenece a ese grupo de hombres que se portaban bien, que trataban de hacer las cosas correctas en los momentos correctos y no fue suficiente. A diferencia de él, veo la vida de su tío Abraham. De hecho, déjame decirte algo que no debemos olvidar. En realidad, la historia de Lot se cuenta a raíz de la historia de Abraham. Dios está narrando la historia de Abraham y en esa historia aparece la vida de este hombre llamado Lot. Déjame ponerlo en estos términos. Dios se dio el tiempo de tratar la vida de un hombre llamado Abraham y en medio de eso aparecieron los detalles de este Lot. Ahora, Lot en la Biblia, ya te dije, es llamado justo. Tengo una pregunta para ti. ¿Te acuerdas de cómo es llamado Abraham en la Biblia? Sí, algunos le dicen el padre de la fe. Pero hay una característica de Abraham que le dio un nombre. Está en Santiago capítulo 2 versículo 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Así es que, mientras que Lot es llamado el hombre justo, Abraham es llamado el amigo. Y aquí hay un contraste poderosísimo entre el cristianismo y la religión, entre el cristianismo y el humanismo. El humanismo y la religión hacen hombres buenos, pero el cristianismo hace amigos de Dios. Así es que déjame decírtelo en estas palabras. Tú no debes enfocarte en ser solo un hombre bueno. Debes enfocarte en tu caminar con Dios, en tu relación con Dios. Mira, si tú te enfocas en tu caminar con Dios, de todas formas vas a ser un hombre bueno. No te queda opción. Pero si tú eres un hombre bueno, no necesariamente tienes que caminar con Dios. Ya te dije, hay muchos hombres buenos en la tierra que no caminan con Dios. Les hemos hecho altares, les hemos hecho estatuas. La sociedad, me refiero, los ha puesto en lugares de reconocimiento público, aunque no hayan caminado con Dios, porque dejaron un legado positivo. Así es que me atrevo a decir que los hombres buenos satisfacen la tierra, pero los amigos de Dios satisfacen el cielo. ¿Alcanzas a ver la tremenda diferencia? Los humanistas caminan en sus fuerzas, haciendo las cosas lo mejor que pueden. Pero los cristianos saben que no pueden caminar solos. Así es que déjame hacer un contraste entre lo que está pasando entre el Lot y lo que está pasando con Abraham. Lo que sucede es que Abraham se hace amigo de Dios por medio de la obediencia. Es decir, empieza a tener una relación de intimidad con Dios tan fuerte que escucha la voz de Dios, Dios le habla y él obedece. Así es que empieza a caminar a su lado. Dice la escritura que Dios le daba una instrucción y entonces él la obedecía.
y caminaba con Dios, y caminaba con Dios. Caminaba con Dios es una palabra interesante porque nos da a entender que se puso a su lado y empezó a seguir la trayectoria que Dios le marcaba. Los humanistas no hacen esto, los humanistas se trazan sus propias trayectorias. Los hombres buenos deciden su propio destino y tratan de seguirlo, y pueden ser persistentes y todas las virtudes que quieras, pero no están tomando en cuenta a Dios. Así es que en el caso de Abraham, abrazó la revelación del Padre y dijo, voy a caminar con él. Ahora, a Lot caminaba al lado de Abraham, solamente que Dios empezó a bendecir tanto a Abraham que toda la bendición de Abraham llegaba a todo lo que tenía debajo, y alguien que estaba debajo de la autoridad de Abraham era precisamente Lot. Así es que empezó Lot a recibir la bendición de Dios que llegaba a la vida de su tío Abraham. Eso me encanta porque mira, tú tienes que saber de dónde viene tu bendición. El humanismo, el hombre normal, el hombre natural, siempre cree que tiene la bendición por sus propios esfuerzos. Él está diciendo, es mi trabajo, estudié mucho, hice negocios buenos, me he esforzado, me paro temprano, me duermo tarde, soy inteligente. El humanista siempre se está echando gloria a sí mismo y creyendo que es por su esfuerzo que ha logrado todo esto. Así es que llega un punto en el que es tan bendecido que Abraham, que los rebaños de Lot y los rebaños de Abraham empiezan a tener conflictos por la tierra. Y los sirvientes de ellos empiezan a tener pleitos. Y entonces Abraham un día toma a Lot, se lo lleva por ahí a dar un paseo y lo pone en algún lugar alto y le muestra la tierra que está enfrente y le dice, mira, hay mucha tierra, sobrino, no está bien que nosotros nos estemos peleando porque somos familia. Así es que te quiero pedir que tú tomes tus cosas y vayas ya por tu tierra. Has caminado conmigo, has sido bendecido a mi lado, pero llegó el tiempo de que tomes tu ruta. Y entonces Lot levanta la vista y alcanza a ver el lugar él empieza a codiciar su propio espacio. Y la tierra que Abraham le pone enfrente es tan hermosa que ahora él, que es el señor de toda una familia, ahora él tiene ovejas, vacas, bueyes, tiene siervos, tiene empleados, pues, y entonces ahora tiene la posibilidad de irse por su propia tierra. Y Abraham le dice, mira, te doy a escoger, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Así es que Lot decide irse solo y dejar la cobertura de Abraham. Y ahí empieza el desastre del hombre bueno. Quiero que pongas atención. Ahí empieza el desastre del hombre bueno. Porque él decide que no necesita la cobertura de Abraham. Él decide que ahora puede caminar solo. Recuerda esto, en la Biblia y en el reino, un hombre sin cobertura es un hombre sin la identidad correcta. En el reino tienes que aprender a tener coberturas. La Biblia dice en el Salmo 133 que la bendición baja de la cabeza, llega a la barba y luego se va hasta el borde de la vestidura. ¿Sabes lo que está diciendo eso? Que lo que Dios suelta arriba se va a los mandos medios y de los mandos medios cubre hasta la última persona. Todo en un orden descendente, porque en el reino de Dios así funciona. En el reino de Dios, Dios va a escoger cabezas a las cuales soltar cosas. Y los que estén debajo de esa cabeza como su barba serán permeados de esa bendición. Todo lo que llega a la cabeza, el plan de Dios es que llegue hasta el borde de la vestidura, en ese orden. Así es que tú tienes que saber quién es el hombre que te cubre. Tienes que saber a quién estás siguiendo y por qué. Porque eso te va a permear, esa es la identidad que tú vas a recibir en función de las personas que están arriba de ti. Por favor, donde quiera que estés, repite conmigo esta palabra, mi cobertura me define. Por favor, dilo de nuevo, mi cobertura me define. Yo soy discípulo, soy hijo espiritual de Ofir Peña y su cobertura me define. Yo soy pastor de pastores y mi cobertura define a los pastores a los cuales yo les doy mi nombre. Eso dice de dónde vienes, la cobertura dice de dónde vienes, dice cuál es tu ADN, dice cuál es tu apellido, te muestra la cepa que te formó. Así es que cuando Lot perdió la cobertura de Abraham, él en realidad empezó a perder la identidad que lo formaba. Entonces se le hizo fácil cambiar de lugar y eso lo pervirtió. No estoy diciendo que pervirtió su carácter, sino que pervirtió su llamado. Hay diferencia.
La Biblia me da a entender en el pasaje que te leí hace rato de Pedro que Lot se esforzó por mantener un carácter íntegro a pesar del lugar donde se fue a vivir después. Pero eso no significa que estaba cumpliendo con su llamado. La Biblia nos dice entonces que tenemos que saber cuál es nuestra posición, cuál es el lugar en donde estamos. Porque los pactos que hacemos terminan definiendo nuestra vida. Los verdaderos héroes de la fe, los hombres de Dios, hacen los pactos correctos, querido. Quiero que te entiendas lo que te estoy diciendo. Tienes que fijarte en los pactos que haces, las amistades que tienes, las autoridades espirituales que te cubren, los hombres de negocios con los que tratas, los clientes que tienes. Todo eso son parte de los pactos de tu vida. Así es que lo que Lot hizo fue separarse de Abraham. Y la Biblia dice que se fue a vivir en ese lugar. Y empezó a ser prosperado. Y eso fue peor. Hay algunos que están pensando que si tienen dinero es porque la bendición de Dios está sobre ustedes. Ten cuidado, ten cuidado. La Biblia no enseña eso. Tú puedes ser un hombre próspero financieramente y estar alejado de Dios. Hay un montón de millonarios que no tienen nada que ver con Dios. Tú puedes ser una persona pobre y estar alejado de Dios. En otras palabras, el dinero no define tu situación espiritual, querido. Tienes que recordar eso. Eso es muy importante. Cuando yo enseño finanzas del reino, insisto en eso, porque a algunos les gusta creer que si tienen más dinero es porque Dios está con ustedes. Eso no es una regla. Depende de las circunstancias en las que estás viviendo, en tu relación con Dios y demás. Satanás puede escoger a quien prospera, no lo olvides. Así es que Lot se va a vivir a este lugar y de pronto, no sé qué pasa, la Biblia no lo dice, ¿sabes? Pero hay un versículo muy interesante, es interesantísimo, porque dice la Biblia en Génesis que a Lot fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. O sea, se separó de Abraham, se fue a vivir a esta comarca y de pronto allá había una ciudad llamada Sodoma y él no dice que se fue a vivir a Sodoma. Él no quería irse a vivir a Sodoma porque era una bola de pecadores terribles y él no quería eso. Él sabía que no debía hacer alianzas y pactos con esa gente, pero lo fue haciendo poco a poco. No se dio cuenta en cómo Sodoma lo empezó a atraer. ¿Qué pasó? La Biblia no lo dice, pero yo tengo una teoría. Yo creo que la esposa un día le dijo, gordito, ¿cómo te dice tu esposa? Gordito, quiero ir a hacer unas compras a Sodoma. No, no vayas para allá porque allá hay gente muy mala. Ándale, gordito, nada más voy de entrada por salida, mira, aquí me aburro mucho en este campo y allá voy a ir a comprar y regreso. ¿Y qué crees que dijo Lot? Lot, débil, ándale pues. Y fue. Y regresó y le enseñó todos los vestidos. Recuerda que era un hombre rico y le enseñó los vestidos que se había comprado, las compras que había hecho, en fin. Probablemente otro día llegó la mujer y le dijo, oye, viejito, quiero ir allá, pero me gustaría llevarme a las niñas. Para colmo, Lot tenía 2 hijas. Ay, qué difícil es tener hijas, ¿verdad? Varón, si tienes hijas, ¿sabes por qué te lo estoy diciendo? Porque las hijas quiebran nuestro corazón, nos llegan hondo a los varones. Y entonces llegan, ándale papi, papito, por favor, me das permiso, me das esto. ¿Y qué haces? Débil. Y a veces aflojas cuando no tienes que aflojar, varón. Así es que probablemente, esa es mi teoría, las dejó ir con su mamá y ellas en lugar de ir a ver los vestidos y los collares y el día del tianguis ahí en Sodoma, ellas estaban viendo a los muchachos que estaban pasando. Y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Y probablemente la siguiente semana dejó que sus empleados fueran y hicieran negocios allá y fueron a vender el ganado y fueran a comprar provisiones. Y entonces se dio cuenta de que él estaba quedando lejos el lugar, así es que los dejó ir. Y entonces el justo Lot, de pronto, entre un capítulo y otro, lo encontramos aquí viviendo con Abraham y aquí viviendo en Sodoma. Ahora él se ha ido a vivir a Sodoma y está haciendo negocios con ellos. Y sus hijas ahora están comprometidas con sodomitas. ¿En qué momento pasó esto?
¿En qué momento el hombre justo empezó a hacer negocios con quien no debía? ¿En qué momento el hombre justo dejó que su esposa hiciera alianza con mujeres que no debía? ¿En qué momento el hombre justo empezó a dejar que sus hijas empezaran a coquetear y a tener compromisos con jóvenes que no debía, incluso terminaran comprometidos con ellos? ¿Qué pasó con el hombre justo? Bueno, es sencillo. El hombre justo estaba tomando decisiones en sus fuerzas porque no sabía caminar con Dios. Los verdaderos hombres de Dios cuidan sus decisiones y no solo su conducta. Los verdaderos hombres de Dios cuidan sus pactos y no solo su conducta. No me digas que eres un hombre bueno, por favor. Yo he conocido tantos hombres en las iglesias que salen con ese discurso. Pastor, pero es que yo me porto bien. ¿Y qué querías, hijo? ¿Portarte mal? Si eres cristiano, ¿cómo crees que te tienes que portar? Pastor, es que yo voy a la iglesia. ¿Y eso qué, querido? Tú vas a la iglesia porque lo necesitas. Eres un hombre que requiere caminar con Dios. Ahora me estás entendiendo, varón. Hay hombres de iglesia que todo el tiempo se están justificando. Es que yo no soy como mi vecino. Es que yo no me porto de esa manera. Vaya, te vas a medir con tu vecino, mi hermano. Te vas a medir con un hombre inmoral. Esa no es tu medida se llama Cristo Jesús. Tu medida se llama Elohim, el que te puso un modelo en la tierra con su propio hijo y que te invitó a que caminaras con él. Ese es mi modelo, yo quiero parecerme a Cristo, no a mi vecino. Así es que lo que te estoy diciendo con esto, varón, es que tienes que cuidar tus decisiones, tienes que cuidar tus pactos, tienes que cuidar tu caminar, con quién andas. Así es que lo que yo estoy viendo en Lot es a un hombre bueno tomando decisiones tontas. Un hombre bueno que se porta bien, pero que toma decisiones tontas. Un hombre bueno que hace los pactos equivocados. Un hombre bueno que pierde su cobertura. Un hombre bueno que se va a vivir a donde no debe. Un hombre bueno que descuida su autoridad en el hogar y permite que los que están bajo su autoridad, su esposa y sus hijas, hagan cosas que no deben. Así es que cuando el pecado de Sodoma sube a la presencia de Dios y Dios decide destruir esta comarca, la Biblia dice que Dios se lo avisa a su amigo, porque Dios con quien habla es con sus amigos. Dios no está hablando con Lot, porque es un humanista que camina en sus fuerzas, pero habla con Abraham. Y cuando va con Abraham y le dice voy a destruir Sodoma, Abraham se acuerda de Lot y dice, Dios, mi sobrino se fue a vivir para allá, este burro. Y entonces la Biblia dice que Abraham empieza a negociar con Dios. Oye, pero tú no vayas a destruir toda una ciudad porque a lo mejor hay justos. Oh, Dios. Este pasaje, para los que les gusta la Biblia, interpretar la Biblia, es poderoso. ¿Sabías que la medida de la destrucción la puso Abraham mismo? Si hubiere justos. ¿Y cómo le llama la Biblia a Lot? Justo. ¿Te das cuenta? Yo creo que Abraham estaba pensando, tenemos que medir esto conforme al único enviado que hay allí, que es Lot. Al único hombre que lo conoce, que conoce a Dios. ¿Y cómo es él? Es justo. Vamos a ver, si hubiera 100 justos. Y Dios dice, está bien, si hubiera 100 justos no los destruyó. Y luego dice, no, 100 justos no va a haber, esos cuates son tremendos. Si hubiera menos, 90, 80, 60, y se pone a regatear con Dios hasta el punto que llega y dice, si hubiera 10 justos. Ahora Abraham está pensando, mire, Lot toma malas decisiones, pero de que es justo, es justo. Y mi sobrina, su esposa, pues no era muy justa, pero seguramente ya me la discipuló, ¿verdad que sí? Ya son 2, más sus hijas ya son 4 y 6 empleados. No es posible que Lot no haya hecho eso, ¿verdad? Su esposa, sus 2 hijas y 4 empleados, con eso tenemos 10 justos y salvamos toda una ciudad, ¿verdad que sí? ¿Verdad que el hombre justo hace eso? Así es que lo último que quiero decir acerca de Lot es que no tuvo influencia. No tuvo influencia para las personas con las que hacía negocio. No tuvo influencia para su esposa. No tuvo influencia para sus hijas. Así es que cuando vienen los ángeles y van a destruir la comarca, entonces vienen por Lot. Por misericordia Dios no destruyó a estos, a su familia junto con todos los demás, sino que los invitó a salir. Y cuando Lot le dice a sus hijas, vénganse, nos vamos a ir, sus hijas le hablan a estos hombres
prometidos, vámonos también. Y ellos dice la Biblia que se empiezan a burlar de Lot. Yo me los imagino diciendo, mira, ese viejito está re loco, que está diciendo, porque no tenía influencia espiritual ni en su casa. Así es que tiene que salir arrastrando a sus hijas y arrastrando a su esposa. Y en el camino su esposa, la orden es no voltees. Pero ella tiene aquí ese sentido porque todo lo que ella amaba estaba en Sodoma. Ay, mis vaquitas, ay, mis amigas, ay, mi dinero. Y voltea y se convierte en estatua de sal. Porque Lot no había podido ni siquiera influenciar el corazón de su esposa. Puede ser un hombre justo que no tiene influencia del reino. Te portas bien, pero no sabes pastorear tu casa. Te portas bien, pero tu esposa no está siguiendo al Señor porque no eres el modelo, no estás empujando con la autoridad que debes. Y tus hijos se pueden perder en cualquier momento, si no es que ya se perdieron, porque no estás caminando de la mano de Dios, varón. Es tiempo de tomarte de su mano, es tiempo de agarrarte fuerte en esta temporada y decir, voy a caminar al lado de mi Señor. ¿Estás entendiendo lo que digo? Es tan importante esto. Tu esposa se convierte en estatua de sal y muere. Y la Biblia termina esta historia de una forma terrible. La Biblia dice que Lot llega hasta un lugar donde se esconde con sus hijas. Y después de que ha estado pasando esta destrucción, sus hijas dicen, ya no hay hombres en la tierra. Y dice la mayor, vamos a meternos con nuestro padre. Mira qué cosa. Vamos a meternos con nuestro padre, lo vamos a emborrachar y cuando ya esté borracho tendremos relaciones con él, quedaré preñada de él y luego entrarás tú, le dice a la menor. Y ellas hicieron el plan y así lo hicieron y quedaron embarazadas y 2 naciones nacieron de ahí, los amonitas, los moabitas, que después se convertirán en un dolor de cabeza para Israel, para el pueblo de Israel. ¿Qué pasó allí? Un hombre justo cometiendo incesto, sus hijas cometiendo incesto. ¿Qué pasó? Nunca menosprecies el poder del pecado que se puede meter cuando no caminamos con Dios en fidelidad. Pon tus oídos atentos. La historia de Lot es la historia de un hombre justo que lo echó todo a perder. Perdió esposa, perdió hijas, perdió propiedades, perdió influencia y toda una comarca se perdió porque él no supo tomar las decisiones correctas. Escucha, fue un hombre justo sin cobertura, fue un hombre justo en el lugar equivocado, fue un hombre justo haciendo los pactos incorrectos, fue un hombre justo sin influencia espiritual. Dios no está en busca de hombres justos, querido. Dios está buscando a Abraham, el hombre que aprenda a caminar con él. Yo te invito a que seas Abraham. Déjame orar por ti. Debes ser llamado amigo de Dios. No solo hombre bueno. Cierra tus ojos donde quiera que estés. Padre Celestial, estoy orando por los hombres que están viendo este video. Y te estoy pidiendo, por favor, que les reveles la importancia de aprender a caminar contigo, a tu lado. Que ellos entiendan que no se trata de un estándar moral. No somos de los religiosos que piensan que solamente hay que portarse bien. Somos tus amigos. Queremos ser tus amigos. Queremos caminar contigo nuestras decisiones cotidianas. Revélate a ellos como los hombres que se toman de tu mano. Que están bajo cobertura, que hacen los pactos correctos, que se quedan en el sitio donde tú les marcas. Y que tienen y desarrollan la influencia del reino que tú necesitas en la tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Oro para que tú seas un hombre que camina con Dios. Que el Señor fortalezca tu vida y donde estés te dé una autoridad y una influencia espiritual que marque la vida de muchos. Que el Señor te bendiga.